Hola a todos, soy Isidro Gómez Juárez, doctorando por la Universidad Politécnica de Valencia y voy a defender mi comunicación titulada Drones y privacidad, desafíos de la protección de datos en la utilización civil de aeronaves pilotadas por control remoto. En primer lugar, no me gustaría iniciar la defensa de mi comunicación sin agradecer tanto a la Universidad de Salamanca como al profesor Federico Bueno de Mata su amabilísima invitación a este fórum, en el que participo por tercera vez consecutiva, esta vez por motivos de índole personal y profesional de manera virtual. Pues bien, sin más voy a iniciar a la defensa de mi comunicación propiamente dicha. Drones y privacidad. La memoria de la Agencia Española de Protección de Datos correspondiente al año 2013 ha categorizado el uso de drones dentro del grupo de tecnologías con un fuerte impacto en la esfera de la vida privada de las personas, compartiendo podio con el fenómeno del Big Data y la denominada Internet de los objetos. En este sentido, un dron o vehículo aéreo no tripulado es un tipo concreto de aeronave que vuela sin tripulación humana a bordo. Dentro de los drones hay una gran variedad de modelos, pero básicamente se han creado dos variantes. En primer lugar, los que vuelan de manera autónoma, es decir, sin ningún tipo de intervención humana, y en segundo lugar, los que son controlados remotamente. Por su mayor nivel de comercialización, de implantación y utilización en el ámbito civil, centraremos nuestro trabajo en esta segunda modalidad de drones. Si bien los sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto fueron inicialmente concebidos para un uso puramente militar, lo cierto es que el avance de la innovación y el desarrollo tecnológicos en este ámbito concreto de la aeronáutica han abocado a una reducción bastante considerable del coste de adquisición de este tipo de aeronaves, permitiendo una proliferación de su uso de manera casi indiscriminada, lo cual conlleva una serie de riesgos no solo para la seguridad aérea, sino también para la salvaguardia de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, subrayando al objeto de nuestro estudio el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, reconocido, como todos ustedes saben, tanto en la propia sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000 como en la propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No en vano, la propia Comisión Europea ha señalado con motivo de una comunicación de fecha 8 de abril de 2014 que las operaciones de aeronaves pilotadas por control remoto no pueden ser de tal naturaleza que infrinjan derechos fundamentales. En tal sentido, dentro de la amplia gama de aplicaciones civiles potenciales de las aeronaves pilotadas por control remoto, las hay que pueden implicar recogida de datos personales y suscitar problemas no solo de orden ético, sino también de protección a la intimidad y a los datos personales, especialmente en el ámbito de la vigilancia y seguimiento. Como ha apuntado la doctrina, los drones representan la encarnación de la observación fría y tecnológica. En este sentido, la utilización de aeronaves pilotadas por control remoto con fines de vigilancia no deja de ser en cierta medida antitética al resto de tecnologías emergentes. Si bien la tendencia general es el desarrollo de tecnologías en principio imperceptibles para el ojo humano, sensores inteligentes, redes inalámbricas de comunicaciones electrónicas, sistemas de geolocalización integrados en dispositivos de uso cotidiano o sistemas de identificación por radiofrecuencia, la vigilancia mediante aeronaves pilotadas por control remoto es algo manifiestamente evidente. En efecto, la singular visibilidad de estos sistemas puede despertar mayores fobias y reticencias en los ciudadanos que otro tipo de tecnologías, especialmente invasivas con la privacidad, pero que pasan más desapercibidas para los sentidos. Y no sin razón, pues como bien ha apuntado la doctrina, los drones pueden ir equipados con cámaras de alta resolución, sensores de infrarrojos, micrófonos, dispositivos de reconocimiento facial y sistemas de interceptación de comunicaciones electrónicas, entre otros. Unas potencialidades que, conjugadas con la utilización de drones de pequeño volumen, no olvidemos que con la tecnología suficiente pueden llegar a ser del tamaño de un ave o incluso un insecto, pueden suponer una seria amenaza para los derechos fundamentales
de los ciudadanos si no se trazan las pertinentes líneas rojas en materia de protección de datos y privacidad. Y así, la propia Agencia Española de Protección de Datos ha señalado que sería aconsejable llevar una evaluación del impacto cuando se vayan a utilizar tecnologías que se consideren especialmente invasivas con la privacidad, como la utilización de aeronaves no tripuladas o drones. Al objeto de nuestro estudio tomaremos como punto de partida la normativa sectorial específica en materia de aeronaves civiles pilotadas por control remoto. De indudable interés, pues establece determinadas prohibiciones y obligaciones sobre su uso en espacios abiertos, para a continuación abordar los pilares sobre los que a nuestro juicio se ha de asentar la garantía del derecho fundamental a la protección de datos en relación con la utilización civil de aeronaves pilotadas por control remoto, en este caso los principios de legitimación, transparencia y seguridad. Y todo ello utilizando como eje transversal la herramienta de la evaluación del impacto en la protección de datos, recientemente acogida por nuestra autoridad de control. En lo que se refiere a la normativa sectorial específica en materia de aeronaves civiles pilotadas por control remoto, señalar que el Consejo de Ministros de España aprobó recientemente el Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio, en cuya sección sexta se recoge un régimen temporal para la operación de aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue no sea superior a 150 kilos, es decir, a los drones. Ello como consecuencia de la urgente necesidad de dotar a este sector tecnológicamente puntero y con una gran capacidad de crecimiento de un marco jurídico adecuado que permitiese su desarrollo en las debidas condiciones de seguridad. De tal manera, esta primera regulación de carácter temporal establece las condiciones en que podrán realizarse actividades aéreas de trabajos técnicos o científicos por aeronaves civiles pilotadas por control remoto. A los efectos que aquí nos interesa subrayar que las citadas aeronaves, dice el artículo 50 de este Real Decreto Ley, solo podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre en espacio aéreo no controlado. En tal sentido, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha publicado una serie de preguntas frecuentes sobre la normativa de drones, respecto de las cuales podemos extraer las siguientes conclusiones de índole práctica. En primer lugar, la regulación actual permite el uso de drones en zonas no habitadas, prohibiendo dicho uso en ciudades, pueblos habitados o sobre multitudes de personas al aire libre, por ejemplo, parques urbanos, playas concurridas, campos de fútbol, manifestaciones, etc. Tampoco está permitido el uso de drones para la grabación de imágenes de conciertos, eventos deportivos, fiestas, ceremonias nupciales, etc., salvo que estos tengan lugar en recintos completamente cerrados, incluyendo el techo. Hay que decir a este respecto que un estadio de fútbol no tiene la consideración de recinto cerrado, a menos que la cubierta cubra la totalidad de su superficie sin abertura alguna. Los recintos completamente cerrados, como pudieran ser un pabellón deportivo, un centro de convenciones, una nave industrial o un domicilio particular, no están sujetos a la jurisdicción de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, no forman parte del espacio aéreo. Su consecuencia son los titulares de este tipo de recintos los que deben decidir si autorizan o no el uso de drones en su interior y bajo qué criterios. Realizadas dichas consideraciones, hay que matizar que el propio artículo 50 del Real Decreto Ley establece expresamente que todo ello no exime al operador del cumplimiento de la normativa de protección de datos. Por ello tendremos que conjugar esta normativa sectorial específica con lo que la normativa de protección de datos de carácter personal establezca en sus principios generales. Y todo ello, como hemos dicho, lo haremos a partir o desde la óptica o tomando como eje transversal la evaluación del impacto sobre la protección de datos, ¿vale? El concepto europeo de evaluación de impacto en la protección de datos se ha desarrollado a partir del anglosajón Privacy Impact Assessment, respecto al cual se han propuesto dos posibles definiciones. En primer lugar, puede ser un proceso mediante el cual se realiza un esfuerzo consciente y sistemático para evaluar el impacto sobre la privacidad de las diferentes opciones que pueden adoptarse en relación con un proyecto, y una segunda posible acepción sería una evaluación de los efectos actuales o potenciales que una determinada actividad o proyecto puede tener sobre la privacidad de las personas y la forma en que pueden mitigarse los posibles efectos adversos. El propio Grupo Europeo de Protección de Datos del artículo 29
se ha pronunciado sobre los beneficios que una evaluación del impacto de la privacidad tiene sobre el responsable del tratamiento, destacando, por dar dos pinceladas, que ello contribuiría a que los responsables del tratamiento comprendan y apliquen mejor los principios establecidos en la normativa de protección de datos, o otro beneficio como reducir la inseguridad jurídica y evitar la pérdida de confianza del público, que de otra manera podía ser una carga para el responsable del tratamiento si los problemas de protección de datos no se abordan adecuadamente. Como hemos dicho, a nuestro juicio, una evaluación del impacto sobre la protección de datos en la utilización civil de aeronaves pilotadas por control remoto debería contemplar como mínimo los riesgos relacionados con el cumplimiento de tres principios básicos: legitimación, transparencia y seguridad. En lo que se refiere a la legitimación, entendemos que este sería el primer pilar sobre el que habría de cimentarse la garantía del derecho fundamental a la protección de datos en relación con la utilización civil de aeronaves pilotadas por control remoto. Debido a las particularidades que presenta esta singular modalidad de recogida y tratamiento de datos, los criterios de legitimación se reducen básicamente en la práctica a dos: o bien se cuenta con el consentimiento de los afectados interesados, o bien existe una norma con rango de ley o una norma de derecho comunitario que autorice el citado tratamiento. No en vano, la Agencia de Protección de Datos catalana, la Autoridad de Protección de Datos de Cataluña, se ha manifestado a este respecto, indicando que la captación de imágenes de personas físicas identificadas o identificables de manera accidental o incidental por medio del uso de drones se podría considerar conforme a la normativa de protección de datos al existir habilitación legal suficiente en el artículo 8.2 letra C de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el cual establece que el derecho a la propia imagen no impedirá la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada parezca como meramente accesoria. A modo de ejemplo, tal podría ser el caso de la grabación de un reportaje sobre un determinado paraje natural en el que de manera casual aparezcan unos excursionistas. Ahora bien, en el supuesto de no existir una norma con rango de ley o una norma de derecho comunitario que habilite el tratamiento, en principio será necesaria la obtención del consentimiento previo e informado de los afectados o interesados. Tal sería el caso de la captación de imágenes en espacios cerrados, captación de imágenes de personas físicas que no tengan una naturaleza meramente accidental o incidental. Por ejemplo, la grabación de una ceremonia de graduación en el interior de un parque universitario en la que la imagen de los graduados no tiene un carácter meramente accesorio, sino que es el elemento principal. Consentimiento que además habrá de ser expreso y por escrito, tal como establece el artículo 7.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y como consecuencia de la naturaleza o de las características del espacio sometido a captación de imágenes, pudiera desprenderse información relativa a la ideología, afiliación sindical, religión o creencias de personas afectadas, por ejemplo, en el interior de un templo religioso o en un espacio cerrado donde se celebre un congreso de naturaleza política o sindical. En su consecuencia, algunos de los aspectos que habrían de considerarse en una eventual evaluación del impacto de la protección de datos sobre utilización civil de aeronaves pilotadas por control remoto serían, por ejemplo, si se ha solicitado el consentimiento previo e informado de los afectados o interesados para la captación de su imagen, o si en caso contrario existe una norma con rango de ley o una norma de derecho comunitario que habilite el tratamiento, o en el supuesto de que, como consecuencia de la naturaleza o de las características del espacio sometido a captación de imágenes, pudiera desprenderse información relativa a datos especialmente protegidos de los afectados o interesados, si se ha solicitado el consentimiento expreso y por escrito de los mismos. Bien, hablábamos de un primer pilar, legitimación. El segundo pilar sería la transparencia del tratamiento. Aquí nos gustaría señalar que la transparencia y el respeto del contexto en la recogida de datos se presentan como elementos indispensables para la consolidación de un sistema de protección de datos moderno que responda con eficacia a los desafíos que plantea la sociedad digital. De tal manera, el entorno en el cual se produzca la recogida de datos se antoja determinante en orden a establecer la forma en que ha de cumplirse con el principio de información, tomando en consideración
las múltiples y complejas configuraciones que pueden adoptar las nuevas tecnologías. Tal es el caso de la recogida de información mediante la utilización de aeronaves pilotadas por control remoto, que puede presentar varios escenarios. Así, en primer lugar, debemos de distinguir entre aquellos supuestos en que sea necesario el consentimiento previo de los afectados o interesados y respecto de aquellos supuestos en los que exista una norma que autorice la captación y tratamiento de la imagen o cualquier otra información concerniente a la persona que se recabe a través de este tipo de dispositivos. Cuando sea necesario el consentimiento, en principio no parece plantear excesivas dificultades prácticas, pues el responsable del tratamiento puede dar cumplimiento al principio de información a través del propio documento en el que solicite el consentimiento del interesado. En el supuesto de que exista una habilitación legal para la captación de imágenes y no sea necesario el consentimiento, la situación reviste alguna complejidad mayor, si bien existen cauces adecuados para hacer efectivo el derecho de información apuntados por la propia Autoridad de Control de Cataluña. A este respecto habría que diferenciar dos supuestos: la captación de imágenes en espacios cerrados y la captación de imágenes en espacios abiertos. En el caso de la captación de imágenes en espacios cerrados se podría dar cumplimiento al principio de información mediante el emplazamiento de carteles informativos en todas las puertas o lugares de acceso al recinto y ubicados dentro del campo de visión natural de los afectados. En lo que se refiere a sus dimensiones de estos carteles informativos, pues habrían de ser acordados con el espacio donde se vayan a ubicar a fin de que la información resulte claramente visible. En cuanto al diseño del referido cartel, podría ser semejante al recogido en la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos relativa al tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, si bien convenientemente adaptados a las particularidades del supuesto concreto que nos ocupa. Con motivo de la presente comunicación, nosotros hemos diseñado un modelo, una propuesta de posible cartel informativo, distintivo informativo, que, como puede observarse, pues es similar al que contempla la instrucción, si bien con determinadas particularidades que responden a la adaptación a este sistema, a esta modalidad de recogida y tratamiento de datos. En el caso de captación de imágenes en espacios abiertos, igualmente la Agencia de Protección de Datos de Cataluña es la única que se ha pronunciado hasta el momento en lo tocante al particular, señalándose que, tratándose de zonas delimitadas, los carteles informativos deberían colocarse a una distancia suficiente para que las personas afectadas tengan conocimiento de manera clara del uso de drones en el área o zona a la que accede. Más complejo sería informar sobre el supuesto de captación de imágenes en espacios abiertos no delimitados, pues el uso de carteles informativos en principio carecería de eficacia, debiéndose buscar otras medidas alternativas todavía no concretadas. Quizás sería necesario una instrucción específica de la Agencia Española de Protección de Datos sobre la aplicación de la normativa en relación con la recogida de información a través de drones, que solucionase este tipo de cuestiones y que aportase una mayor seguridad jurídica. Bien, pues con todo lo que hemos señalado, ante una eventual, repetimos, evaluación del impacto de la protección de datos en relación con el uso de drones, algunas de las preguntas que deberíamos hacernos es si, siendo necesario el consentimiento de los afectados o interesados, se ha cumplido con el principio de información a la hora de solicitar el consentimiento. En el caso de que concurra habilitación legal en espacios cerrados y se han colocado los correspondientes carteles informativos en las puertas o lugares de acceso al recinto, o en el caso de espacios abiertos delimitados y se han colocado los carteles informativos de manera que las personas que accedan a las zonas delimitadas tengan conocimiento de la utilización de drones, o tratándose de espacios abiertos no delimitados y se han adoptado medidas eficaces para que las personas afectadas tengan conocimiento del uso de drones. Finalmente, no nos gustaría terminar esta defensa de comunicación sin remitirnos al principio de seguridad de los datos. Y en tal sentido queríamos poner de manifiesto los significativos riesgos para la garantía del derecho fundamental a la protección de datos de una posible interceptación o accidente de la aeronave portadora de imágenes o cualquier otra información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. De tal modo adquiere una singular relevancia la adopción por parte del responsable de tratamiento de medidas de seguridad necesarias que garanticen la seguridad de los datos contenidos en los dispositivos incorporados en cada caso a la aeronave en cuestión y que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Igualmente aspectos que deberían de contemplarse, como decimos,
en una evaluación del impacto de protección de datos en relación con el uso de drones. Y sin más, con estas últimas palabras, pues nos despedimos, agradecemos vuestra atención y aprovechamos para enviaros un cordial saludo y un abrazo, y esperando reunirnos en posteriores ediciones del fórum y desearos que sea todo un éxito.